Colombia longeva, ¿tenemos las respuestas? Van a estar con nosotros María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, también Camilo Herrera, fundador de Radar, Mauricio Reina, economista, investigador y analista de diferentes medios, y moderará Patricia Morales Cobo. Ella es líder del capítulo México, Centro y Suramérica de Mother Elder Academy. Los dejo entonces con nuestra moderadora, Patricia, bienvenida. Buenos días para todos, para todas. Este evento es como música para mis oídos por el contenido, por la profundidad de la información y también por ver el interés, porque sin duda tenemos un tema que se está desarrollando y que amerita atención y que amerita tiempo, amerita análisis. Hay tres tendencias en el mundo a nivel global, que son el cambio climático, que son los avances tecnológicos y la transición demográfica. Pareciera que hay un bonus track, si le ponemos un poco de terminología de música, un bonus track que nos ha caído por los avances que ha habido en medicina y por las razones que ya nos han expresado los anteriores expositores. Entonces llegó el momento de conversar sobre esto. Vamos a conversar con unas personas que están abriendo camino o que ya lo han venido haciendo y que cada vez serán más visibles a todos. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros contertulios, quiero darles la bienvenida con este video. Muy bien, ahora sí les doy la bienvenida a Soraya, Mauricio, María Fernanda y Camilo. Como ven, hay cosas que están pasando y estos temas, como bien lo dijo Diego, o este tema en particular tiene la dimensión de política pública, la dimensión de sociedad, tiene la dimensión productiva, empresarial, pero tiene la dimensión personal e individual. Y vamos a comenzar por ese punto, porque es evidente que cada una de estas personas que nos acompañan están enfrentando algo que quiero preguntarles si estaban conscientes que estaban enfrentados. Con una pregunta adicional que les quiero hacer, y es, ¿ustedes de qué edad se sienten? Porque nos decía Diego que parece haber una brecha entre cómo se siente uno y la edad que tiene. Pero comencemos primero por qué les dice a ustedes esta ganancia en años, porque estamos entre 18 y 25 años que cada una de estas personas, frente a lo que había cuando estaban recién nacidos, han ganado. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo han pensado? ¿Lo están sufriendo? ¿Lo están disfrutando? Adelante. Bueno, pues buenos días para todos. De verdad que a Corfi, a Milena, a César, muchas gracias por esta invitación. Realmente celebro, como dijo Patricia, que tengamos este tema en la mesa y creo que pues el Banco Popular y Corfi Colombiana, desde el punto de vista financiero, lo estamos trayendo a la mesa. A ver, desde el punto de vista personal, yo diría como
como dos cosas que me han tocado mucho desde el punto de vista personal. Primero es que de verdad uno no está preparado para eso, o sea, culturalmente y en nuestra vida social nosotros no nos hemos preparado para la longevidad. Y eso a mí me ha tocado desde dos puntos. Uno, digamos, ver a los papás y ver uno cómo cambia la relación con sus papás y la relación de cuidado frente a sus papás, de los papás que los cuidan a uno y uno que ahora tiene que pasar a estar más atento al cuidado de sus papás. Y eso es algo para lo que yo no me sentía preparada. Y eso que mis papás son jóvenes, mi mamá tiene 75 y mi papá tiene 79. Por eso yo digo que jóvenes, 75 y 79. O sea, no es que estén en un tema complicado. Dos, es que cuando uno ve las películas o cuando uno planeaba su vida a los 20 años, y ahí hice un paralelo con mis hijos que estaban entrando a la universidad y yo que estaba el año pasado por cumplir 50, ya que todos vieron cuando yo nací. Y yo decía, bueno, ellos están como planeando su vida y cuando yo estaba en la universidad, pues yo ¿qué planeaba? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué quiero trabajar? Me quiero casar y quiero tener hijos. Y ahí se acaba la película. Y casi todas las películas se acaban ahí, ¿no? Me casé y fui feliz para siempre. Y entonces me paraba antes de cumplir 50 años y yo decía, o sea, me quedan 50 años de vida probablemente. La expectativa de vida es 83, pero eso es un promedio, porque en la medida en que tenemos niveles culturales, a mayor acceso a la salud, mayores capacidades económicas, pues eso aumenta la expectativa de vida. Entonces dije, ¿cómo voy a planear que me quedan 50 años? Y creo que la primera cosa es pensar que lo que me hizo feliz hasta los 50 no es lo que me va a hacer feliz a los 70 ni a los 80. Y en todo, y pues yo creo que hemos recorrido muchas cifras, pero diría que son tres cosas fundamentales en las que estoy como intencionalmente trabajando y hasta ahora entrando en eso. Uno, la dimensión de la salud física, que es esencial, porque todos queremos llegar con más años, pero llegar sobre todo bien. Yo creo que lo más difícil es que la dispersión en la calidad de vida, después de cierta edad, sobre todo después de los 70 años, hay calidades de vida muy distintas después de los 70 años, dependiendo mucho de la salud física y de la salud mental que tengan las personas. Y uno nunca es tarde para empezar a ser intencional en alimentación, en ejercicio. Toda la literatura dice que cero alcohol. Eso me parece que es más difícil porque también hay que entretenerse y un par de vinitos siempre caen bien. La salud emocional, y en eso me parece que el tema de la soledad que Soraya va a tratar es fundamental, pero solo un dato que en todos los datos que dieron a mí me ha impresionado mucho: cuando uno está laboralmente activo, uno tiene entre 15 y 20 interacciones diarias. Cuando uno sale de estar laboralmente activo, uno pasa a tener entre 4 y 2 interacciones diarias, inmediatamente. Entonces, el salud emocional y qué voy a hacer en ese momento. Y tercero, la salud financiera, porque sí es muy distinta la longevidad cuando uno tiene ahorro que cuando uno no tiene ahorro. Y algo de todos los temas que hemos visto que me preocupa mucho y que es muy difícil es que utilicemos como referente a Japón y a Europa, porque la realidad económica de nuestra longevidad es totalmente distinta a la de Japón y Europa, porque hoy en Colombia solamente uno de cada persona que tiene más de 65 años tiene pensión. ¿Y de cuántos años te sientes? Pues hoy dicen que los 50 son los nuevos 30, entonces me siento de 30. Muy bien, muy bien. Bueno, se abre la conversación. Adelante. Soraya, ¿qué representa para ti esta ganancia, este bonus track? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Es maravilloso encontrar cómo este ecosistema de envejecimiento va creciendo y va siendo un tema de interés muchísimo más grande. Bienvenidos todos los que, ¿cierto?, para seguir trabajando hoy y seguir sumando. Yo soy la que más me he ganado años de vida porque yo el viernes cumplo 65 y una mujer como yo en buenas condiciones de salud, no tengo enfermedades crónicas, hago ejercicio, una vida saludable, vivo en Bogotá con buenos servicios de salud.
yo sí me he ganado ya casi 30 años de vida, pero lo que han dicho todos, en buenas condiciones es que hay que llegar. Y eso exige un esfuerzo personal muy grande, porque no es envejecer por envejecer, sino es envejecer en las mejores condiciones. ¿De cuánto me siento? De 65. He aprendido a asumir eso. Me siento de 65 porque cada año lo he vivido y lo tengo puesto, con las tristezas, con las alegrías, con las oportunidades, con las pérdidas, con las ganancias, con todo. Entonces también es sobrevalorar la juventud y prevenir el envejecimiento, que tantas personas hablan de eso. Pues a ver, sabe que la única forma que previene el envejecimiento es la muerte. O sea, en un artículo que leí ayer o antier en un periódico, hablaba como de esta cosa tan horrible, ¿cómo vamos a hacer para vivir esta tragedia del envejecimiento? Pues matemos la humanidad completa. Es la única forma de evitar eso, pero eso sí, envejezcamos en buenas condiciones, y eso va no solo desde parte de políticas públicas, la familia, la comunidad, sino también va en un esfuerzo personal muy grande. ¿Y sabe qué? ¿Qué quiero de la vida? Que me sorprenda. La vida me ha sorprendido siempre, pues espero que me siga sorprendiendo. O sea que te ves optimista y contenta. Muy bien. Mauricio. Y cumpleaños el viernes, entonces creo que felicitaciones, Soraya, por ese cumpleaños. A mis hermanas les odian que yo diga la edad, pero las tengo. Bueno, muchas gracias a Corfi Colombiana y a Corfi por esta invitación. Ahorita al final de lo que yo vaya a decir, en el máster, por favor, en el máster, hay una fotico por ahí, lista, gracias, muchas gracias. Yo arranco diciendo de qué me siento. Yo tengo 63 años, me siento de 63 años, en gran medida porque los hitos de la vida de las personas generalmente yo no los he tenido. Yo no tengo hijos, no he criado hijos, no los he visto graduarse, no los he visto irse. Yo no me casé, hoy muchos de ustedes saben y ya lo saben todos, vivo con Patricia, tenemos una vida de pareja, pero esos hitos que a la gente la van acercando, digamos, estoy llegando al final de algo, no los he tenido. Me siento de la edad que tengo, por suerte tengo salud, ya tuve un infarto encima, tengo trabajo, etcétera, etcétera, pero me siento de la edad que tengo, y esto es lo más importante. Tener una referencia de la edad que tengo, qué significa en el entorno colectivo, sí ha sido un hallazgo. Por supuesto que sabía hasta hace poco, cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más, pero los datos que ustedes vieron, que en el caso de Soraya se ha ganado casi 30 años de vida desde que nació. Cuando Soraya nació, su esperanza de vida era X, ahora es X más 30, en mi caso es 24 años. El entender eso, el saber qué significa eso, el saber qué significan las barriguitas de las que nos hablaba la directora del DANE, la doctora Ordinola, el saber qué significa la tasa de dependencia que va creciendo, cada vez más adultos mayores, dependiendo de menos población productiva, el entender los déficits de consumo de los que hablaba César Pavón hace un momento y cómo diablos los vamos a financiar, esos sí han sido hallazgos recientes. Eso sí que ha sido una comprensión distinta de esta situación. Con un último elemento, cuando uno empieza como a sentir que le duelen las rodillas, sí, hay que tomar más colágeno y eso lo resuelve. Cuando uno tiene el primer infarto, cuando van pasando esas cosas, uno siente que es una narrativa personal. Cuando uno se sienta a hablar con otra gente, 200 personas aquí, 1000 personas que nos siguen en este momento, se da cuenta que la narrativa personal es una preocupación colectiva porque este es un fenómeno colectivo. Y eso sí que es el hallazgo mayor. Tenemos que conversar, tenemos que hacer cambio cultural, tenemos que darnos cuenta de los déficits que tenemos encima y de cómo tenemos que cambiar la mentalidad. Y todo eso es como una película. Y cuando uno sale de la película, si me pueden poner la foto por favor,
Hace poco estábamos en cine, en uno de estos documentales maravillosos que nos presenta Cine Colombia sobre arte, y a la salida del cine nos quedamos 8 o 10 personas conversando, y la señora que ustedes ven allí, que voy a decirles, es doña Elenita. Ella fue directora de la Pinacoteca Colsubsidio, doña Elenita de Olano, fue directora del Museo Colsubsidio, era la que más hablaba, era un documental sobre Rafael, el artista italiano. Y estábamos, no, que si las palomitas de maíz, que no sé qué, y doña Elenita decía, de lo que vi de Rafael, tal cosa, tal otra, y de pronto nos damos cuenta, Patricia está allá al fondo, que doña Elenita tiene 98 años, la más erguida de los que estábamos conversando, la más lúcida de los que estábamos conversando, la que nos daba cátedra sobre Rafael de los que estábamos conversando, y ustedes han de ver lo sonriente que está ella, pero sobre todo lo sonrientes que estamos Patricia y yo de tener la oportunidad de recibir tanta sabiduría y tanto conocimiento. Muy bien. Camilo, ¿qué viene por tu mente? Uy, muchísimas cosas. Un saludo a todos los presentes y a Corfi por la invitación, a Diego por el ánimo, a César por el regaño. Pero quiero pararme en una frontera distinta a quienes me han antecedido y es el mundo del sector privado. Desde el sector privado esto lo hemos entendido desde hace muchísimo tiempo y nos hemos estado preparando. Tal vez no todos, tal vez nos falta mucho y hay cosas que entendemos pero no conocemos a fondo, entonces las entendemos mal. Quizás el mejor ejemplo que uno puede traer a la mesa, que todos lo van a entender muy fácil, es la compañía Familia, hoy compañía Essity, que tenía una marca muy poderosa de pañales para niños, que se llamaba Pequeñín, decidió reducir esa planta y potenciar todo hacia ropa interior para adultos, Tena, y cambió el mercado completamente. ¿Por qué? Porque Familia tiene la capacidad de decirnos lo que es incómodo. Familia nos ha dicho cómo se usa el papel higiénico, cómo se usan las toallas higiénicas, al punto de que la mitad de los hombres creen que saben usar toallas higiénicas y el 17% de los que creen que saben usar toallas higiénicas creen que las toallas tienen alitas para que el periodo pase volando. Entonces, claro, hay caminos por avanzar, pero sí está ese cambio cultural. A tu pregunta, Patricia, efectivamente yo me la he hecho en estos días, sabes, por esa llegada de los 50 que llega en diciembre, que me tiene pensando, como a todas esas fechas límites lo ponen a uno existencial. Y es, yo veo los partidos de fútbol y digo, ve esos pelados cómo juegan de rápido. Y uno dice, oiga, yo fui pelado. Pero a veces me ponen las tomas, Mauricio, de los futbolistas y digo, yo a ese man lo veo más viejo que yo. Entonces no sé si es un problema de autoestima mío, de exceso de autoestima mío, o yo me quedé en, yo a esa edad jugaba en otra edad, a ese lo veo más viejo. Entonces O uno de se gafas, queda, puede ser problema de gafas también. no, esto es un desastre, esto sí tenlo por seguro, pero uno tiene un recuerdo metido en la memoria. Y segundo, muy en línea de lo que nos planteaba muy por encima Diego, y es fundamental, los consumidores entran en un cambio de comportamiento que es muy complejo. A uno le enseñan, usted tiene que acostarse a tal hora, usted tiene que comer 3 comidas al día porque usted está en la fase de crecimiento. Digamos que uno acaba esa fase de crecimiento, el doctor me corregirá, a los 18 o 20 años, el número que sea mágico según la persona. Yo nunca crecí, entonces no sé cuánto sea eso. Pero uno sigue comiendo de noche. Entonces, que a uno le quiten ese comportamiento es un problema. Y todos los helados que uno se comía de niño, no, usted a cierta edad ya no puede comer tanto helado. O sea, a uno lo programan y después lo tienen que desprogramar. Esa transformación yo no la tenía presente en mi vida. Y hoy lo entiendo como una de las oportunidades de mercadeo más grandes de la historia y lo que va a regir la definición de las ventas de las empresas en los próximos 50 años. Tema sobre el cual seguramente ampliarás ahora. Muy bien, entonces ya vimos cómo cada una de estas 4 personas están viviendo estos años que les están apareciendo potencialmente, porque pueden suceder pues, situaciones inesperadas, pero en principio hay unos años más que no estaban previstos. Ahora pasemos, y con base en la conversación y lo que nos ha compartido, digo que por lo demás fue también mi profesor y se le olvidó decir que yo también fui alumna de su diplomado.
que nos habla de que esto no es una predicción, esto es una realidad. Hay unas experiencias aquí muy valiosas desde diferentes ópticas, a nivel personal y a nivel profesional. Si hacemos un zoom en las oportunidades que muchas ya o varias se han planteado en las 3 presentaciones que hemos tenido, las 2 principales oportunidades que cada uno ve, que ojalá sean oportunidades que no dejemos pasar, y los 2 principales problemas que más les preocupan de esta información que hemos recibido hoy, ¿cuáles serían? Se abre la conversación. Bueno, yo arranco por las oportunidades y vuelvo a los gráficos de las barriguitas que nos mostraba Piedad Urdinola, la directora del DANE. Tengo formación de economista y por lo tanto todos esos gráficos son súper seductores como los helados para Camilo. Es una perversión, no los helados, dejarse seducir por gráficos. Pero hay una noción clave que es la tasa de dependencia. ¿Qué tanta gente produce en una economía y qué tanta gente depende de lo que producen los demás? El bono demográfico en el que estamos en la PEPA en este momento es la mayor cantidad de gente, en términos porcentuales, en Colombia, produciendo para sostener a los que no están produciendo. El cambio de las barriguitas y todo lo que nos convoca acá, menor fecundidad, mayor longevidad, significa que la tasa de dependencia va a aumentar, aumentar, aumentar. César nos mencionaba unos déficits en salud y en pensiones que en cuestión de 4 quinquenios van a representar 3 puntos porcentuales del PIB de déficit, lo que vamos a tener que cubrir en pensiones y en salud, y ustedes no oyen a nadie hablando de eso. No lo oyen hablando en el Congreso, ni en la reforma pensional, ni en la reforma a la salud, ni en las campañas políticas, y eso es peor o equiparable al calentamiento global. ¿Qué hace uno como sociedad? Estalla, porque ¿qué más? Esa es la principal preocupación con las derivaciones que ustedes vean, o en salud o en pensiones. Las oportunidades están en hacer cambios en 3 dimensiones. Si vemos la dificultad de esos cambios, ustedes lo van a poner en la lista de los problemas, pero yo los veo como oportunidades. Uno, en lo institucional. Creo que llevar a que como sociedad y como empresariado, la parte final de la presentación de Diego hace mucho énfasis en las empresas, el capital humano, etcétera. Como sociedad y como empresariado, entendamos este problema de una vez por todas. Sí, inteligencia artificial, sí, cambio climático, ajá. Y esta transición demográfica, ¿dónde la dejamos? Que es tenaz desde el punto de vista del desafío. En lo institucional hay que hacer esos ajustes y creo que diálogos como estos nos conducen hacia allá. En lo personal, cuando a mí me dicen a estas alturas, no, es que usted para mantenerse, etcétera, etcétera, pues más o menos también como MAFE, uno toma ciertos recaudos para tomar menos de esto, comer menos de lo otro, etcétera. Pero si a mí me hubieran dicho a los 40 años que haciendo ciertos ajustes no muy drásticos estaría mejor preparado para evitar enfermedades crónicas o postergarlas, lo habría agradecido mucho. Por lo tanto, la edad mediana es fundamental. Aquí veo gente de la edad mediana, afortunadamente, participando de esta discusión. Eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, tiene que ver con la gente cuando llega a los 35 o a los 40 años. Y finalmente, el cambio cultural, porque la tendencia a lo que decía Diego en uno de sus slides, que las personas mayores encargadas de un Starbucks son vistas como la pandilla de los abuelitos locos, eso sí que es difícil de cambiar. Y en lo que podamos contribuir cada uno de nosotros a hacer ese cambio cultural, creo que nos lo va a agradecer la sociedad. Entonces, diría que la oportunidad en esto es comenzar desde más jóvenes a entender y a desarrollar estos conceptos, ¿o cuáles serían entonces? De población activa, económicamente activa, que estamos viviendo por la caída en la natalidad, lo tenemos arriba, porque ninguno de los que nos estamos jubilando estamos obsoletos. No hay fecha de vencimiento en los aspectos cognitivos o se ha postergado muchísimo. Diego nos daba una cifra al respecto. La gente en general,
entre los 62 y los 80 años los hombres y los 57 y los 82 años las mujeres, tenemos capacidades cognitivas y productivas, y ese segmento de la población va a reemplazar a los más jóvenes que ya no van a estar produciendo. Y número dos, la otra ventaja es que este segmento, y ahí entro en el terreno de Camilo, en el terreno de César, es un mercado que transforma la economía. Y ahí está la otra oportunidad, pero de eso sabe mucho más Camilo. Muy bien. Bueno, reacciones a lo que plantea Mauricio, nuevas oportunidades distintas. Bueno, pues problemas. yo diría que yo realmente estoy viendo que la oportunidad es inmensa. Tenemos un desafío muy grande y creo que una de las cosas que hay que cambiar es que todo el tiempo el tema de aumento en la expectativa de vida se ha tratado como un problema. Un problema porque indudablemente tiene una carga fiscal enorme desde el punto de vista de salud y pensiones, como lo vimos, pero no lo hemos visto desde el ángulo de la oportunidad. Entonces siempre lo tratamos desde el lado de la demanda de recursos públicos y no desde la oferta como debe ser. Y yo creo que el gran cambio que tenemos que hacer mentalmente es que esta es una realidad y que lo tenemos que transformar en todas las oportunidades que vienen. Entonces, veo las oportunidades desde dos ángulos. Uno, todo lo que es reinserción a la vida laboral. Nosotros desde el banco particularmente, pues no nos inspiramos en el ejemplo de Starbucks que mencionó Diego, sino lo empezamos a trabajar, pero estamos desarrollando los asistentes Mijo, que son personas que han salido, digamos, o que están en la edad de retiro, 65 años, o pues más jóvenes las mujeres que se han retirado, para que vengan y sean quienes hacen la asistencia a las personas que atendemos. Y el Banco Popular pues ha declarado que su nicho de mercado son todas las personas que están viviendo esta etapa de la nueva longevidad, porque vemos una cantidad de oportunidades ahí. Entonces yo creo que esto es general para todo el sector privado y para las políticas públicas. Y por ejemplo les doy un dato, en Colombia hay 950.000 micronegocios que son liderados por una persona mayor de 50 años. Y el acceso que tienen a crédito es un 50% menos que el que tiene una persona que tiene 40 años. Entonces todo, y también el ahorro, o como decía Mauricio, ¿yo qué cambiaría? Cambiaría hábitos para vida saludable, yo cambiaría hábitos para el ahorro. O sea, hay personas que tienen que ver que si ahorran 50.000, 100.000 pesos mensuales, eso les va a hacer la diferencia en su vida financiera después, porque como bien decía la directora del DANE, la demanda en tema de salud es muy alta. Pero también estamos viendo una nueva cantidad enorme de nueva oferta de productos y servicios que necesita la población en esta nueva longevidad, desde las viviendas senior o todo lo que es senior living, todos los temas de asistencia en salud son fundamentales, asistencias de enfermería, acompañamientos, todo lo que es temas preventivos, nuevas formas de educación, creo que ese es otro tema absolutamente fundamental y algo en lo que nosotros estamos trabajando mucho, porque una de las cosas más impresionantes es los efectos en salud mental. Casi siempre hablamos de salud física, pero hablamos menos de salud mental. Es la importancia de crear nuevas comunidades sobre intereses alrededor de las personas, digamos, que están disfrutando de su retiro o de sus nuevos intereses. Nosotros la manera como tenemos o como veo yo la oportunidad es que no se trata solamente de tener más años de vida, sino de tener más vida en los años y que esos años realmente sean muy vigorosos. Y con lo que han últimamente publicado y lo que han expuesto con el público, ¿cómo ha sido la receptividad de las personas frente a ese aprovechamiento de esta oportunidad por parte del banco? Pues la verdad impresionante, a mí me ha sorprendido. Nosotros hicimos, el banco tiene 1 de cada 4 pensionados de Colombia y históricamente los hemos tenido, pero yo creo que estamos en ese cambio cultural del banco de los viejos al banco que está ofreciendo una nueva oportunidad. ¿Y cómo estamos convirtiendo eso en una nueva oportunidad? El recibimiento ha sido impresionante porque realmente la gente necesita que hablemos de esto porque desde lo humano pues toda esta población lo está viviendo y no le estamos poniendo suficiente atención.
Entonces, y algo que por ejemplo es súper importante es todo ese cambio cultural del edaísmo, de no tratar a las personas que tienen 65, 70, 75 años como si fueran unas personas que no están capacitadas para aprender, para entender, para ser digitales, para eso. Pero en eso, como les decía, hay una dispersión muy alta. Entonces, la capacidad de tratar, porque sí pasa que pues, hay muchas personas discapacitadas de 80, 85 años que tienen una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, una discapacidad cognitiva, y tenemos que ser capaces de atenderlos a todos. Entonces, cuando nosotros estamos aproximándonos a eso, pues sí hay una aproximación muy distinta. Todavía no estamos al 100%, ¿no? Esto es un camino y es un viaje porque todos estamos aprendiendo, pero sí estamos intencionalmente, digamos, dirigiéndonos hacia eso. Y entonces tenemos una atracción muy grande, digamos, de nuevas personas diciendo yo quiero entender qué servicios y qué diferencia tiene el Banco Popular frente a eso. Y sobre eso, y donde más hemos recibido interés, es que estamos desarrollando el Club Diamante. El Club Diamante va a ser un ecosistema en donde vamos a poner a disposición del público colombiano toda la oferta de productos y servicios en la dimensión de salud física, salud emocional y salud financiera, todos los productos y servicios que hay y la posibilidad de que allá encuentren nuevas comunidades. Y es impresionante la cantidad de negocios, de cosas que están trabajando en eso, que necesitan como un imán que los reúna, y eso es en lo que estamos trabajando. Excelente. Bueno, Soraya. En oportunidades va muy relacionada. Lo importante que me ha parecido de este foro es que los panelistas principales han dado la información relevante para la que nosotros entonces, con base en todo lo que nos ha contado tanto Diego como la directora, como César, creo que enriquece y nos da la capacidad a nosotros como panelistas ya no de tener que dar tanta cifra, sino dar como las posibilidades y la experiencia. En la parte de retos hay un reto, yo tenía dos, pero van muy ligados, es toda la parte productiva, tanto de trabajo como de emprendimiento, la parte intergeneracional, pero las voy a juntar, y en la parte de retos, que va muy relacionado también, voy a poner otro reto que es el de la soledad no deseada. Entonces, en la parte de oportunidades, por supuesto, ya lo han dicho todos, no nos descuiden. Si nos dejan por fuera la parte productiva que han hablado tanto, si nos dejan por fuera, pues vamos a ser muy costosos. Vamos a ser muy costosos dejarnos por fuera del mercado laboral, por fuera del mercado productivo. Entonces, la invitación acá es, sabe que el Foro Económico Mundial hace como 4 años habló del entrenamiento y reentrenamiento. Sabe que reentrenar y entrenar a las personas mayores en diferentes competencias no es difícil, es más fácil porque tenemos una capacidad resiliente más grande y capacidad de aprendizaje. Entonces, en todo lo que son competencias blandas es fácil. En lo que más se demoraría es en las competencias digitales. Y sabe que tampoco es tan difícil. Han hecho estudios, no tarda más de 3 o 4 meses, y no es 3 o 4 meses sentados en una universidad, sino 3 o 4 meses de entrenamiento y reentrenamiento en todo lo tecnológico y digital que hace que podamos estar al día. Somos una fuerza, como lo han dicho, la experiencia, el conocimiento, la lealtad que se puede tener en la parte de las organizaciones. Otra cosa que se nos olvida, ya lo han dicho, las pensiones me van a matar. Pues las pensiones no es un problema, sabemos que sí, pero es que solo el 25% de las personas se pensionan hoy en Colombia, y creo que no tiende a aumentar drásticamente, tristemente. Pero ustedes saben que el 40% de los micronegocios que hay en Colombia son liderados por personas mayores de 50 años. O sea, que mire la oportunidad que hay. Y el sector financiero ojalá se meta, porque son micronegocios que tienen, primero, que tienen poco acceso al crédito,
tienen poco acceso a procesos de formación, tienen poco acceso a toda la parte tecnológica, o sea que ahí hay una oportunidad muy grande. Nosotros desde la Fundación Saldarriaga estamos haciendo un trabajo con micronegocios, de 100 micronegocios en diferentes ciudades del país, con ese enfoque de persona mayor. Otra cosa, los emprendimientos. Tampoco hay un ecosistema que hable de los emprendimientos de personas mayores. Eso no existe. Nosotros tenemos un proyecto que es Plan Mayor con otras fundaciones, la Fundación Artura y Enrica Cesana y la Fundación Nelly Ramírez, donde claramente, ¿sabe qué? Maravilloso. Y ahí viene la parte, todo lo que hemos logrado de promover ese ecosistema del emprendimiento de personas mayores. Hicimos una convocatoria en pandemia por mail, pues por redes, y sabe que se presentaron 592 emprendimientos de los 32 departamentos, todos de personas mayores. ¿Qué hemos visto en estos emprendimientos? La intergeneracionalidad. Ahí sí, es buenísimo, pero no una intergeneracionalidad condescendiente, no el padre por darle al hijo, pues para ponerle oficio a este muchacho, ni el muchacho para decirle al padre, venga pues yo no sé. Ha sido completamente contundente cómo funciona con los saberes, los conocimientos, la experiencia de todas, de las 2 generaciones o 3 generaciones, y realmente los resultados, y están publicados, son grandísimos. Y acá hablar de la soledad no deseada. La soledad como reto más grande es el reto de la humanidad. En España no hacen sino trabajar en eso. ¿Y sabe quiénes son las más afectadas con la soledad no deseada? Las mujeres. Las mujeres, primero, como el capital social en las mujeres es menor, porque como no tienen redes de trabajo y han trabajado tantos años en el hogar, pues no tienen esas redes. Las mujeres son, en el mundo entero, las mujeres mueren solas. Ahora con la disminución de los hijos, las mujeres mueren solas, tienen menos capital social, participan mucho menos en muchas de las iniciativas políticas, en todos los diferentes aspectos, con un trabajo muy duro. De verdad es esa soledad. Somos las más solas en la vejez, somos las más solas y nos quedamos más solas. Pues antes, como decía la directora del DANE, pues mi abuelita tuvo 21 hijos, mi mamá tuvo 3, yo tengo un hijo mayor de 30 años que tiene un gato, y no es chiste, el gato está capado. O sea que es la realidad, que es la realidad de la soledad. Por supuesto, mi abuelita nunca estuvo sola, pero lo que está pasando, las mujeres, la migración de los hijos, todo ese trabajo de estar en esas labores de cuidado tan grandes dentro del hogar, nos pasan fuera de eso un precio, un costo grandísimo para la soledad y para estar solas, pues, y para no tener unas redes más grandes de apoyo en la vejez. Bueno, sin duda el tema de la soledad y la comunidad, la creación de comunidades es un tema que da para un encuentro exclusivo. Camilo, desde tu óptica de conocedor del consumo en Colombia, ¿qué estás viendo en oportunidades y retos? Veo varias cosas, las hemos pensado en radar mucho, pero quiero intentar engancharme a lo que planteaba Soraya. Yo escribí una columna hace poquito en Portafolio, no me acuerdo cuándo fue, que es un caso real. Una amiga mía tiene 40 años, vive sola. Tuvo un problema médico, no tengo claro cuál fue. Tenía que ir al hospital y tenían que hacerle un examen con un medio de contraste. Y ella dijo, ok, hágame el examen. ¿Con quién viene? No tengo acompañante. No le puedo hacer el examen. Por norma, Sí, no se puede. no se puede. Ahí tenemos un reto que es gigantesco. Es un reto que no es menor. En línea de eso, me voy con los retos. Uno evidente, pero prefiero decirlo para que quede planteado y que no se nos olvide jamás. Nuestras ciudades no están pensadas para personas que cada vez tienen más edad.
Los andenes no están pensados, las rampas no están pensadas. La gente es feliz, voy a comprar un apartamento en el piso 30. No. ¿Cuánto demora en bajar? Ante un accidente médico, ¿cuánto se demora en bajar y cuánto se demora en subir la camilla? Porque hay reflexiones que son durísimas, que hay que hacerlas, que son incómodas, no son menores, son cosas grandes. Entonces conocen Bogotá perfectamente, lo han vivido, conocen la gente que vive acá y cómo la gente parquea encima de un parqueadero de personas con discapacidad porque mi camioneta es grande. Entonces, aquí hay un reto que es gigante. Y segundo reto, que insisto tampoco es menor, y es entendamos la carga cultural de la persona con la que estamos hablando, tanto del joven como del viejo. Lo más seguro es que una persona hoy de 20 años no se declare católica, es muy posible, pero una persona de 75 sí. Y yo tengo que respetar esa carga cultural de esa persona. Y a veces pensamos que porque la modernidad arrastra, destruye lo que existe. Pero en la medida en que nos envejecemos más y la edad promedio de la población es más alta, las cargas culturales que uno podría llamar desaparecen, no desaparecen, siguen. Y eso lo tenemos que manejar y eso en mercadeo es una cosa absolutamente importante y poderosa. A nivel de oportunidades, para la publicidad están todas. Todo lo que ustedes quieran. No solo cambiar el lenguaje de que no somos un mercado de gente de ingresos altos, eso es completamente claro, sino aumenten el tamaño de la letra. Es simple. La gente, y famosos ustedes, los bancos que les encantan los asteriscos. Eso es un dolor de cabeza. Hay que encontrar la forma en que la persona pueda escuchar el asterisco. Hay que encontrar la forma en que la persona lo pueda entender, porque no hay capacidad de leer, porque uno va perdiendo y adquiere una discapacidad que es la pérdida de visión. Y segundo, esto no solo es un tema de medicamentos y de complementos vitamínicos. Cambia el patronaje de la ropa. Toda la industria de la ropa lleva años pensando cómo transformar el patronaje de la ropa. No tienen idea el trabajo que hay sobre brasieres a nivel mundial tan brutal. Dos, el 20% de las remodelaciones en Colombia, porque las medimos todos los meses, se hacen para hacer adaptaciones en las viviendas para personas que han cambiado su edad y que han adquirido nuevas discapacidades. Inclusive los tipos de piso. En la casa de mi abuelita le encantaban los tapetes persas. Yo no hago sino quitar tapetes por toda la casa de mi mamá. El tapete es la trampa propia para la ruptura de cadera. Esa vaina es un peligro y hay una cantidad de transformaciones que tienen que irse dando. Entonces no es solamente el abrazar la edad que entendemos está aumentando, sino entender que tenemos errores profundos en nuestro mobiliario urbano, en nuestro mobiliario en casa, en nuestros imaginarios y en las percepciones que tenemos de los demás. Muy bien, entonces, señora. A veces parece que todo fuera solo malo. Y fíjense que nuestra apuesta es por decir, puede ser muy bueno. Y de hecho, esta es una edad, o por lo menos eso es lo que dice, digamos que la literatura, en donde las personas también están muchísimo más libres, porque han cumplido con una cantidad de cosas que a uno le impone la sociedad. Es un momento, y desde ahí es donde tenemos que agarrar la oportunidad, y por eso nosotros le apostamos a una sonrisa, que es la curva de la felicidad, que dice que entre los 40 y los 55, 60 años es como lo pandito, pero que después también hay un momento de mucha felicidad, porque uno oye todos estos datos y eso, y es como dice, no, más bien murámonos, tomémonos una pastillita porque qué depresión. Y no, es un momento donde es mucho más libre, en donde las personas pueden experimentar y hacer cosas nuevas, en donde cuando nosotros vemos una encuesta de lo que quieren los jóvenes y lo que quieren las personas en esa etapa, digamos, de extralongevidad, quieren lo mismo, quieren viajar, quieren disfrutar, quieren cultura, quieren entretenimiento, y desde ahí tenemos que agarrar la oportunidad. El gran desafío que tenemos nosotros es que por la desigualdad que hay en Colombia, hay realidades muy distintas. Y seguramente el sector privado, digamos desde ese punto de vista de cultura, turismo, entretenimiento, pues primero tiene que agarrar los sectores que tienen más ingresos, pero ahí está la oportunidad. Y hay un tema que hay que maximizar ya como persona, digamos en esa salud financiera,
y es de las cosas más difíciles, es que uno tiene que dejar plata guardada para las enfermeras, pero tiene que asegurar que viaja mientras tiene salud. Y ese punto es un punto difícil de encontrar, pero creo que es importante como decir, oiga, hay mucho por vivir, la nueva longevidad es un momento delicioso por vivir si uno se prepara, si uno tiene buenas condiciones físicas y si uno se propone y dice, yo no me voy a sentar a envejecer y a esperar a ver cuándo me llaman los hijos para invitarme a almorzar, sino yo voy a tener un nuevo propósito de vida. Y creo que ahí está la oportunidad personal y la oportunidad, digamos, del sector privado y sector público. Y sin duda la invitación es a tener un equilibrio tanto en la percepción de lo que se viene o lo que ya estamos viviendo, porque estamos ya muy claros que esto no es una idea de algo que va a venir, sino que es el presente. Entonces el equilibrio entre estos retos y las oportunidades, y bienvenidos los que empiecen a encontrar en una u otra pues una motivación, bien sea particular, personal o empresarial. Entonces, ahora bien, llevamos 3 horas, 2 horas hablando sobre esto y pareciera que esto es un tema sobre el cual pues se ha trabajado y realmente en Colombia estamos todavía muy en pañales, sin duda, y por aquí hay personas que llevan años dedicándole a estudiar, a anticiparse, pero para algunos seguramente es una sorpresa algunas de estas estadísticas. ¿Cómo así que me estoy ganando tanto tiempo? ¿Cómo así que la natalidad ha bajado? ¿Cómo así que menos cunas? O sea, para algunos, y para mí lo fue hace poco, han sido revelaciones. Y el siguiente tema que quisiera plantear es ¿qué pasará? ¿Cuál es la hipótesis para ustedes de por qué estamos hasta ahora teniendo salones llenos tratando estos temas? ¿Por qué? ¿Es la falta de información, que no la teníamos? ¿Es negación? Yo tengo una hipótesis y la lanzo. Creo que detrás de todo esto también está el concepto de la muerte, involucrarnos a untarnos un poco de los asuntos que pueden tocar el concepto de la muerte. Esto obviamente estoy yendo un poco profundo, pero esa es una hipótesis que lanzo y quería saber ustedes por qué creen que hasta ahora estamos llenando salones hablando de estos temas. Bueno, yo creo que no es que apenas, es que no hemos sabido leer, no hemos sabido entender las cifras. Desde principios de los 70, Álvaro, ay, el economista. Álvaro Tirado sería. Álvaro López. Álvaro López Toro. Álvaro López Toro hablaba de la transición demográfica, principios de los 70, y Cecilia López hizo su tesis sobre ese cambio demográfico. Acuérdese que en 1960, finales de los 50, 60, pues cada mujer tenía 7 hijos. Ya a principios de los 70, cada mujer tenía 4 hijos, 4 hijos.5. Y no supimos leer la información, no supimos ver lo que se venía, nos concentramos. Entonces yo veo que ahora es la oportunidad, que tenemos mucho más datos. La información que nos han dado hoy, pues es una información de una solidez técnica, de una solidez científica, pero fuera de eso ahí está ahí. Si no la sabremos leer y no sabemos la oportunidad que hay, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Hay una cosa, es que nos envejecimos muy rápido, que lo que dijo. A Europa le costó 200 años envejecerse, a nosotros nos costó 25, 30 años envejecernos, con una diferencia. Ellos se enriquecieron y después se envejecieron. Nosotros nos envejecimos como sociedad sin habernos enriquecido, y eso tiene unas dimensiones muy grandes. Creo que la pandemia sí nos dio como un visaje más grande de lo que significa ser persona mayor. Primero, los abuelitos irrespetuosos. Yo no soy abuelita de nadie, y si soy abuelita de mis nietos. O sea que ese respeto, ese tratamiento condescendiente de los abuelitos, creo que es un irrespeto. Y segundo, habernos encerrado. ¿Por qué? Yo cumplí 60 años en la pandemia y me hice mayor. Entonces, ¿por qué creen que pueden decidir sobre la vida de nosotros, sobre nuestra autonomía, independencia, capacidad de decisión? Y ahí quiero juntar con otro tema, que cuando se habla de persona mayor,
se ha sobrevalorado todo lo que hay que darles subsidios, pobrecitos las personas mayores, es que cómo así que tiene que trabajar a los 70 años, ojalá tenga las posibilidades de trabajar, porque lo que tenemos que llegar, lo que tiene que llegar Colombia es a una sociedad autónoma, independiente, y sabe que lo somos. Menos del 15% de la población mayor de 80 años necesita cuidados especiales. Entonces, por eso, Mafe, te voy a invitar a que no hablamos de servicios de enfermería. Es que no es enfermería, son servicios de cuidado. Es como ese cuidado. Las personas mayores sí empiezan a necesitar o empezamos a necesitar ciertos cuidados, tal vez un acompañamiento a la cita médica, tal vez un acompañamiento a cómo pedir esa cita o cómo llegar a tal lugar, pero lo que se tiene que velar es porque lleguemos autónomos, porque estemos fuertes, porque estemos independientes, no porque estemos demandando servicios de salud, es como llegamos en mejores condiciones para demandar menos servicios de salud. Entonces es esa invitación a que nos demos cuenta la oportunidad, no desde condescendientes y pobrecitos los viejitos y que los viejitos tienen tal cosa y tal otra, no, a ver. Y con lo que hicimos con Asobancaria el año pasado, un estudio que no nos cataloguen, como decía Diego, no todos somos iguales y hay dos características muy claves en las personas mayores. Una es todo ese trabajo de autonomía y la segunda es la apertura al cambio. Y eso no va entre los de 60, 70, 80 que somos iguales, no. Eso aún va más ligado es con el género. Los hombres mayores son, que se llama obstinados en el estudio con Asobancaria, son hombres altamente autónomos, altamente educados, pero lo del cambio les da durísimo. Se adaptan mucho menos al cambio y los cambios tecnológicos los atropellan mucho más. Entonces es la invitación a esa mirada holística del envejecimiento, de las vejeces. Las vejeces son diferentes y démonos cuenta de todas las oportunidades que hay. O sea, si nos dimos cuenta, no supimos leer, pero ahora ya estamos más grandecitos, sepamos leer la información. Bueno, nos quedan 10 minutos. Para distribuir, no sé, César, si eventualmente podemos 5 minuticos más, tratar de ser lo más estrictos, pero entonces, ¿por qué estamos hasta ahora llenando salones para hablar de este tema, Mauricio? Yo tengo dos hipótesis, son medio obvias, pero pues creo que alimentan el debate. Una es el fenómeno de el sapo que botan en una olla de agua caliente y salta para no quemarse, versus el sapo que está en una olla que se va calentando lentamente. Este es un fenómeno de largo plazo. Ustedes veían que las gráficas que nos mostraba Piedad Urdinola, que nos mostraba César, que nos mostraba Diego, son gráficas que abarcan mucho tiempo en que se va transformando la población, la demografía, etcétera, etcétera. Eso es una olla que se va calentando lentamente y como cada vez más estamos atados a la coyuntura con una capacidad de anticipación más reducida, viendo el instante, viendo cuál es la última noticia, ver estos fenómenos de largo plazo nos ha costado mucho trabajo. Lo decía Soraya, hay datos de transición demográfica desde hace mucho tiempo, solo ahora los estamos abordando. Y lo otro es más obvio todavía, y me excusan por la obviedad, y es la adoración que tenemos por la edad joven, la adoración que tenemos por la juventud en nuestra cultura. Hay culturas, en Japón se respeta, casi que se idolatra a los mayores por la sabiduría. Muchas de nuestras culturas ancestrales en Colombia, indígenas, etcétera, respetan a los mayores. Hay una noción proverbial que es el viejo sabio de la tribu. Eso hoy en día en nuestra cultura no existe. Hoy son los viejos o los abuelos o los que hay que sacar a no sé qué o los que hay que dejar guardados o los locos, abuelos locos que se hicieron cargo del Starbucks. No se está valorando la sabiduría acumulada y se sigue idolatrando la juventud. Habrá muchas películas que tenemos que ver. En algún momento tal vez fuiste tú, Diego, que mencionaste la de Clint Eastwood, de The Mule, pero podemos hablar de Substance, que muchos la vieron, estuvo candidatizada al Oscar, tiene sus lados malitos, pero la perversión que hemos cometido con nuestros cuerpos para atarnos a los 22 años permanentemente,
pues creo que eso se explica solo porque no hemos visto lo que se nos venía. Bien, Camilo. Siguiendo en línea de lo que plantea Mauricio, yo creo que, y Diego, que es médico, seguramente puede aportar más. Lo que yo he leído, seguramente no he leído ni lo poquito que puedo leer, es que el COVID fue uno de los mejores diagnosticadores del mundo. El COVID le entra a usted el cuerpo y si usted tenía miopía se la multiplica por 5. Si usted estaba cojo lo vuelve más cojo. Si usted le ve la cabeza, o sea, esto fue una vaina con unas capacidades inauditas. Y todas estas enfermedades nos tocaban al tiempo. Entonces surgió una pregunta en la familia que nunca había surgido. ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? ¿Y mi tía? Y todo ese problema le llegó a todas las familias al tiempo. Entonces el tema de envejecimiento surge porque nos preocupamos todos por esa persona que podía tener un problema que no tenía antes o no era todo tan claro y fueron todos al mismo tiempo. Por eso el sistema de salud se reventó, por eso los sistemas de pólizas están creciendo, pues una cantidad de cosas que pasan hoy están ocurriendo en la conversación de la casa. Oiga, qué pena lo que voy a decir, ¿y ustedes ya tienen a sus papás en el seguro funerario? Oiga, ¿y usted ya tiene pensado el tema de atención y apoyo a la persona a cierta edad? Usted ya tiene, y surgen una cantidad de negocios gigantescos que, como dice Mauricio, estaban presentes, pero nada nos había hecho despertar tanto. El COVID fue un golpe en la mesa que le dijo a la sociedad, el problema es gigantesco y ustedes no se han dado cuenta. Yo diría que eso es lo que causó el fenómeno. Muy bien, María Fernanda. Pues yo veo dos cosas. Yo veo uno que realmente en la última década sí se ha acelerado mucho, lo vimos en la caída de la tasa de natalidad y rompimos la tasa de reemplazo y eso sí cambia, digamos, frente a tener 4 hijos a tener menos de 2 y yo creo que sí hay un cambio que acelera y se aceleró mucho la transición demográfica que ya venía, como bien dijo Soraya, pero sí creo que hemos tenido una aceleración impresionante, ver que la tasa de Bogotá es 0.8 hijos por mujer, pues es, mejor dicho, es un llamado muy grande. Y la otra cosa es que es el aumento en la expectativa de vida, pues que tú bien nos invitaste con esos videos y que la edad de pensión no ha cambiado. Entonces una persona cuando en el 2000 se pensionaba con los mismos 62 años que se pensionaba hoy un hombre y su expectativa de vida era 68. Entonces el señor Mauricio y su expectativa de vida es 83, ¿cierto? Entonces dice, pucha, yo tengo 20 años. Entonces yo sí creo que eso empieza a generar un cambio en lo que las personas están viviendo de una manera grande y nos está atravesando mucho más esa realidad. Y que realmente tenemos muchos más centenarios. En el Banco Popular tenemos 500 clientes que tienen más de 100 años. Y cuando uno dice eso, la gente dice, wow, o sea, eso es de verdad, ¿no? Es como son personas de verdad que van a la oficina, que todo, no sé qué. Y entonces yo creo que ahí sí estamos atravesando por esto desde un punto de vista vivencial y no solo desde el punto de vista de los economistas. Bien, pues si me permiten 5 minuticos más, no quiero dejar ir a estos panelistas sin aprovecharlos para preguntarles lo siguiente. En Colombia estamos ya a puertas, ya comenzó una campaña presidencial, o sea, ya se están oyendo propuestas, se están afilando un poco las ideas. Y Colombia es un país distinto hoy que hace 30 años. No se oye mucho en el discurso, lo que hasta el momento se oye, ni tampoco en elecciones, agenda pública. Patricia, yo cogería lo que ya María Fernanda obviamente mencionó y creo que es lo obvio de todo, si es ajuste de edad de pensión, lógico, pero ajuste de edades de otras cosas. Es que la edad de pensión tiene que ser la excusa para que entendamos que hay una cantidad de, no sé si es el término correcto, mayorías de edad que cambiaron y que tenemos que abrazar que cambiaron de una manera concreta. Segundo, no puede haber un plan de gobierno o de propuesta de campaña donde mínimo el 5% del contenido no tenga que ver con población de más de 70 años. De hecho, toda propuesta programática debería tener el filo y la explicación para esa población, que tenemos que prepararnos desde ya para eso de una manera absolutamente clara. Y tercero, me devuelvo, ¿qué van a hacer para preparar el mobiliario urbano y las ciudades para los cambios de edad que estamos teniendo? Yo no sé si el tema de 4 de mascotas tenga sentido, pero eso va a ser un problema gigantesco. Ese va a ser un tema que hoy nos reímos porque el gato está capado, perfecto,
Pero va a haber un momento, ya en Colombia, el 56% de los hogares tienen mascotas. El 56%. Eso va a requerir unas regulaciones y unas cosas gigantescas en el país que no están pensadas. Yo no sé eso hasta qué punto los candidatos tengan que abrazarlo. Bueno, yo diría, uno, edad de pensión. Es como el elefante en la sala y a todo el mundo le parece que es impopular, pero pues realmente estamos haciendo un daño. Por ejemplo, en el tema de mujeres, que las mujeres tengan una edad de pensión forzosa de 57 años versus 62 es un error. Yo he estudiado mucho los temas de género. Lo que hay que hacer es igualar la edad de pensión, aumentarla y darle a las mujeres un bono económico por cada hijo que ha tenido en la pensión para que tengan mayor ingreso de pensión, pero no hacerlas pensionar antes. Es un error fatal. Segundo, en los temas de salud, tenemos que hacer unas campañas de prevención y no solo de prevención, de concientización de lo que decía Mauricio al principio. Es que a los 35, a los 40 podemos hacer un cambio completo en cómo va a ser nuestra longevidad. Y en la medida en que las personas seamos más saludables en esos años, pues vamos a tener menos demanda de los temas de salud. Tercero, en la reforma laboral, a mí me dio un inmenso pesar, pero pues la coyuntura política no daba para que metiéramos más candela, y era que nadie está pensando en el 75% de las personas que están por encima de la edad de pensión y que no tienen una pensión y deberían tener unas condiciones laborales muchísimo más flexibles. Esas personas no necesitan una indemnización, porque con tener una oportunidad laboral en un trabajo formal, estamos mejorando mucho y además estamos dando esa oportunidad de decir, las personas que tienen 57, 62, 65 años, 70 años, con las capacidades cognitivas intactas, deben ser parte activa de la fuerza laboral. Esas son mis 3 recomendaciones para los candidatos. Yo voy a empezar por una confrontación, Mafe. ¿Y por qué? Porque tuvieron hijos. Y si una mujer decidió no tener hijos o no pudo tener hijos, porque le va a dar un premio, es lo mismo que los abuelitos. Entonces todos son abuelitos. Sí, las mujeres, pero las mujeres somos déjamelo. pero es para poner la controversia. Claro, no, y me encanta, y me encanta, y me encanta. Déjame y te… Entonces mi papel es ser madre. No, déjame y te lo digo por qué. Porque lo que sí está demostrado, y en esos ingresos cuando vemos que las mujeres dejan un tiempo la vida laboral o optan por trabajos que tienen menos remuneración, están muchas veces relacionados con el cuidado de los hijos. Y de hecho diría una cosa, debería haber un bono para aquellos que son cuidadores de adultos mayores, que sean hombres o mujeres. O incluso te diría, en las leyes de paternidad, por ejemplo, algo en lo que Colombia debe avanzar es que debería haber una primera edad en donde hay semanas para cuidar al hijo, ¿cierto? Y las mismas después para el hombre. Hoy es optativo y los hombres no lo toman. Entonces, sí en los en los temas de género sí está clarísimo el peaje que las mujeres pagan al tener un hijo en ingresos. Y por eso es que debe compensarse en la pensión. Bueno, en los retos yo voy más allá de estrategias, de decirlo, de ideas. Yo diría, dentro de poco sale el estudio de capital social, el Barcas, que se hace con John Sudarsky, y nosotros le metimos muchos temas de edad. Es interesantísimo acá ver las posibilidades. Por favor, candidatos, lo que han dicho muchos de ustedes, no sobrevaloremos la juventud, las personas mayores, las mujeres mayores somos las que estamos más fuera de todo ese radar de los candidatos. Y ustedes saben que en Colombia ya hay casi 1.800.000 personas mayores de 80 años y ustedes las ven votando. Los que vamos a los puestos de votación vemos claramente la cantidad de personas mayores que votan y son mayoría mujeres. Pero sabe que en ese estudio es algo muy interesante. Las mujeres mayores de 80 años son las que más confían en las fuentes no validadas de información, las fuentes del chismecito, de la cosita, que dijeron una cosa, que dijeron la otra, que todo. O sea, fíjense en los mensajes, que los mensajes les lleguen y que sean de forma clara y directa, porque si no tienen el riesgo
de toda esa tergiversación de la información. Entonces es mirar en las elecciones, no puede decir lo mismo a un departamento como el Quindío, como mostró la directora, que tiene ya casi 22% de población mayor, contra Vichada, que tiene el 6%. Por favor, sean estratégicos con los mensajes, y que es la oportunidad no de decir políticas para que tengan más hijos, es la política para que ningún niño ni niña colombiana se quede atrás. Es la oportunidad de oro. En vez de pensar que vamos a hacer políticas para tener más hijos, por favor, que los niños nazcan ahora sí con la arepa debajo del brazo, que ningún niño se quede atrás en ninguno de los servicios intersectoriales que tiene el Estado. O sea, esa es la invitación. Se te salió lo paisa con lo de la arepa debajo del brazo. Mauricio. Bueno, en primer lugar la obviedad, y es decirles a los candidatos, esto tiene que ser parte de un proyecto de plan de desarrollo, porque con esta transformación y con esta perspectiva hacia adelante y con estas cifras que tenemos, el que ignore este tema está ignorando un problema central de nuestra sociedad. Y para el plan de desarrollo, para el proyecto de plan de desarrollo, existen las cifras, existen los diagnósticos, existen las propuestas. Entonces me detengo en dos cosas. La primera, si esto es así, ¿por qué no lo hacen? Cuento una anécdota de la semana pasada que estaba hablando con una exalcaldesa de una ciudad del país y que hablaba de un exalcalde de una ciudad del país que le decía: vea, ¿y usted por qué está haciendo esas transformaciones tan estructurales? Dedíquese a hacer parques, que eso lo puede inaugurar uno en el mismo mandato, lo demás no lo va a ver nadie. Con esa lógica estamos fregados, y si los políticos piensan con esa lógica, pongamos la otra cara de la moneda, y es: contabilicemos cuántas personas mayores de 50 años salen a votar. En Colombia hay un abstencionismo del 60% más o menos, y del 40% restante está sesgado hacia las edades mayores quienes votan. Saquemos esos números y hagámonos sentir, de lo contrario no se van a dar cuenta. Bien. Bueno, pues con esto termina este conversatorio. Había más preguntas que ojalá podamos sentarnos a conversar más adelante. Gracias a los panelistas. A Corfi Colombiana, muchas gracias por el interés. Sin duda lo que estamos es expuestos a un cambio de narrativa, a que la narrativa en las políticas públicas, hasta las conversaciones cotidianas, incorporen estos temas, estas preocupaciones, porque sin duda hay mucha tela por cortar. Y el mensaje final es que hay que prepararse como país, como individuo, en las empresas. Entonces, gracias Milena, César, gracias por esta invitación.